tiempo. Mi nombre es Álvaro y vamos a dar inicio a la primera conferencia que vamos a realizar hoy en honor a Alberto Mishima. Para conmemorar ese aniversario, el 50 aniversario, hemos querido contar con la figura del profesor Salvador Vidal, y es que en uno de los momentos de estudios que hemos ido organizando, pues claro, teníamos que consultar qué historiografía había aquí en España de esta figura de Alberto Mishima, el literato, y si hay algún conocedor de esa figura, sin duda, me quito la mascarilla para hablar con ahora no van a escuchar. Es Julio César Abad Vidal. Él ha estudiado en profundidad esa figura y no es cuestión baladí. Él es premio extraordinario del doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, y además es doctor en Filosofía en el área estética y Teoría de las Artes, para más simple, licenciado en Historia del Arte y en Teoría de las Artes. Estudio de Asia Oriental y, sobre todo, más importante, en el 2009 fue becado para ir a Osaka, a Japón, y profundizar en la figura de Alberto Mishima y su influencia en el arte contemporáneo. Sin más dilación, les dejo esa gravedad que ha sido un placer. Muchas gracias, Álvaro. De verdad, por el calor que me habéis transmitido desde el principio. Yo no os conocía de nada. Tuvisteis pues no sé, la enorme dicha de llamarme porque habíais visto las publicaciones que luego yo subí a mi blog, las publicaciones que he ido sacando de Mishima en publicaciones académicas, y realmente muchas veces el turno de agradecimientos es un turno de agradecimientos meramente de pose, ¿no? Porque hay que hacerlo o algo así, pero realmente me siento honradísimo en esta ocasión de haber sido invitado por gente que está trabajando con tanto denuedo por estas y otras cuestiones, ¿no? La sesión de hoy creo que puede concitar muchos interrogantes, porque vamos a hablar de un Mishima muy complejo. Realmente, como hablaba con uno de vuestros compañeros antes, de Mishima se pueden ofrecer muchas lecturas, porque Mishima plantea una enorme complejidad en su figura pública y sobre todo en su literatura, ¿no? Que es una literatura, cuando él se suicida a la edad de 45 años, tiene una obra absolutamente ingente. Hay 3 ediciones de las obras completas de Mishima, y yo tengo la que se publicó en los 70, que se comenzó a publicar a los 2 o 3 años de la muerte de Mishima, y son volúmenes de unas 500-600 páginas e integran un total de 38. Os da un poco la cuenta de la prolijidad con la que trabajó un hombre que, como digo, murió a los 45 años. Bueno, murió de una manera muy particular, ¿no? ¿Qué ocurre aquí ahora? Ahora sí. Déjame probar si ahora es... Perfecto, vale. Gracias. Bueno, como saben, como saben, han sido 50 años los que se han cumplido el pasado 25 de noviembre del suicidio de Mishima, del que nos vamos a ocupar en esta sesión y seguramente que a lo largo de toda la jornada, ¿no? Este suicidio estaba concienzudamente planificado unos meses antes, pero podríamos encontrar algunas claves que identifican esta decisión al menos 4 y hasta 6 años antes de que tuviera lugar. De modo que podríamos afirmar que, aun de un modo latente, Mishima ya lleva 5 o 6 años pensando en cómo va a acabar sus días. Podemos hallar una especie de senda que permite intentar entender este gesto a través de una identificación simbólica que él obra con un repertorio iconográfico, una historia hagiográfica occidental, cual es la del martirio de San Sebastián. En el año 1968 le dicta a un fotógrafo japonés que luego publicaría un libro
enteramente dedicado a las estancias de Mishima, a la casa de Mishima. Bueno, pues a Shinoyama Kishin le invita a que le tome una fotografía escenificada en la que, siguiendo las pautas que marca siempre Mishima, termina haciéndose esta imagen. En esta imagen, Mishima se autorrepresenta como un San Sebastián, ¿no? Bueno, como saben, el martirio de San Sebastián ha sido un episodio hagiográfico profusamente empleado en la historia del arte occidental desde la Edad Media y en el caso de Mishima, la figura de la que se apropia de una manera mucho más patente, ¿no?, más preclara, es una de las 5 versiones, hasta las 5 versiones que hizo Guido Reni, un pintor romano. Se apropiaría, de esta imagen. Pero Mishima ya estaba relacionado con el martirio de San Sebastián unos años antes. En el año 1910, como saben ustedes, Gabriele D'Annunzio, que es un poeta italiano, publica en francés una obra titulada El martirio de San Sebastián, que será adaptada musicalmente por Claude Debussy en una suerte de oratorio, ¿no?, un oratorio extenso. Bueno, en el año 1966, creo recordar, sí, en el año 66, este texto de D'Annunzio es traducido al japonés, contando con la colaboración. Mishima no traduce el francés, pero auxilia al traductor. Cuenta este libro, la edición japonesa del martirio de San Sebastián de D'Annunzio, con la colaboración como editor o el que pule la traducción del traductor, de Ikeda Kotaro, y acompaña también a ese esfuerzo editorial un prefacio, ¿no? Mishima va a hacer prefacios a muchas publicaciones relacionadas con el arte, como vamos a ver después. Bien, durante la década inmediatamente anterior a su suicidio, les recuerdo, se suicida en 1970, durante la década de los 60, Mishima procede a rendir un culto casi, digamos, narcisista a la exhibición de su propio cuerpo, de un cuerpo que construye. Lo hace, lo vamos a ver después, en apariciones televisivas, en obras de teatro, lo hace en libros de fotografía, lo hace incluso en obras cinematográficas. Es decir, no pierde la ocasión de presumir de una anatomía que le ha costado mucho construirse. Por ejemplo, lo veremos, él va a aportar con un ensayo a una publicación dedicada a los matsuri, y concretamente a los matsuri desnudos, aquellos que están protagonizados por hombres exclusivamente ataviados con un fundoshi, con una especie de taparrabos, ¿no?, como el que lleva ahora mismo Mishima en la imagen que ustedes están viendo en la pantalla con su katana. Bueno, este camino, como digo, que emprende en los años 60, le conduce al fortalecimiento de su propia anatomía, una anatomía con la que siempre tuvo problemas desde su infancia, adolescencia y el paso a la edad adulta. Vivió con un grave complejo de inferioridad por su condición física, y digamos que ese fortalecimiento no es solamente vamos a decir que por motivos estéticos, sino que le conduce, como bien apuntaba Raúl al comienzo de la intervención, a un abrazo de unas consideraciones que exceden la individualidad, ¿no? A la edad de 30 años, Mishima experimenta el descubrimiento del propio cuerpo tendente a su forja, a su desarrollo, que confiaba, ese desarrollo muscular, confiaba en redimirle, según confesó en una obra importantísima del año 68, que se llama Taiyo Totetsu, El sol y el acero, de esa condición
crepuscular y enfermiza que había caracterizado su infancia, adolescencia y paso a la edad adulta. Es entonces cuando se aventura, y se aventura sin dejar de trabajar de esa manera tan prolija en su ámbito literario, en disciplinas deportivas de sesgo occidental y también en prácticas de artes marciales. Así, por ejemplo, practica Kendo, que se esgrime una espada de bambú. Y también pues, practica el Iaido, que es este arte de hacer katas con una katana, ¿no? Que no es un arte de combate propiamente, sino que es un arte, si quieren, mucho más de meditación, ¿no? Y, por supuesto, también se va a dedicar al culturismo. Bueno, antes de entrar en esa identificación con el martirio de San Sebastián, hay otra vía que quiero traerles aquí, que es hermana de esta de la que acabamos de hablar y que es la de la participación de Mishima en los festivales de culto shintoísta, los Matsuri, que son, bueno, probablemente es el elemento de la cultura popular japonesa más estudiado en Occidente y es un elemento pues extraordinariamente interesante también para entender esa suerte de renacimiento que se obra en Mishima 10 años antes de darse muerte, ¿no? Bueno, lo que ven ahí imágenes es el Danjiri Matsuri. El Danjiri es este altar portátil profusamente decorado y en el que caben incluso personas. Dentro, niños que tañen instrumentos o también personas que arriba hacen acrobacias extraordinarias cada vez que esas estructuras, que vienen a ser como pasos de Semana Santa, por decirlo de alguna manera, pero frente al movimiento cadencioso y fúnebre que tiene la Semana Santa, pues esto tiene un carácter mucho más vitalista y entonces son verdaderamente carreras las que se hacen y en los giros pues las personas que están arriba pues hacen unas acrobacias, unos saltos verdaderamente espectacular. ¿Qué es lo que motiva que traigamos estos episodios a esta presentación de Mishima? Pues creo que va a quedar claro en esta intervención. Bueno, vamos a ver. Una manera interesante de hablar de ese Mishima antes del nuevo Mishima, es decir, el Mishima del que él se avergüenza, es el Mishima que no participa de los Matsuri. Es un Mishima que ve el Matsuri desde lejos y no lo disfruta como un miembro de la comunidad. Es decir, un niño o un adolescente que en su soledad admira a quienes participan de este culto vitalista, pero que él no puede participar, ¿no? Y existen en su literatura importantes pasajes que nos hablan de ese disfrute clandestino, envidioso del Matsuri, antes de que él forme parte ya de la celebración vitalista que abrazará con su renacimiento, si quieren, corporal, que también es un renacimiento espiritual, ¿no? Bien, en Confesiones de una máscara, que es una obra fundamental en la obra de Mishima, escrita cuando tiene 22, 23 años, Confesiones de una máscara es una suerte de fabulación de su propia personalidad, ¿no? En la que nos habla de algunos aspectos latentes de su personalidad sobre los que luego trabajará, ¿no? Bueno, en Confesiones de una máscara, la abuela del enfermizo protagonista, y Mishima fue un niño enfermizo, pues la abuela del enfermizo protagonista consigue, parece ser que no solamente ese año, sino que viene haciéndolo anteriormente, consigue que esta procesión de los que participan en estos festivales de culto pase por la casa para que el niño lo vea desde la ventana. Pero en una ocasión las cosas se salen de madre y conducen a el autor de Confesiones de una máscara, vamos a decir que es un Mishima enmascarado que se desenmascara, por decirlo de alguna manera, aunque en ese desenmascaramiento también hay otro nuevo enmascaramiento, si quieren, son como capas de cebollas, pero capas un poco
confusas, que se solapan, ¿no? Bueno, pues, como les digo, en esta ocasión que refiere específicamente en Confesiones de una máscara, habla Mishima de que esa acometida se sale de madre e irrumpen en el jardín de la residencia familiar destrozándolo todo a su paso. Es decir, que en lugar de llevar el cauce que tenía que llevar, ¿no?, por la calle, pues bueno, en esta jornada, si quieren, tan dionisíaca y tan excesiva, pues se salen de madre los porteadores de estos altares portátiles y terminan irrumpiendo en el jardín. Allí, un frenético tumulto vociferante es sentido por el protagonista de Confesiones de una máscara como, y cito, un lamento provocado por la cópula entre el hombre y la eternidad. Aunque, según sugiere el narrador, como les decía, la abuela había conseguido que la procesión sintoísta pasara cerquita de la casa para que el niño la viera en el pasado, este año es particularmente intenso por esta irrupción violenta de la que les hablo, ¿no? De un modo sorprendente y embriagado, los fieles irrumpen en el jardín de la residencia familiar, causando en su acometida destrozos en el jardín y un profundo desasosiego en el interior de este niño, ¿no?, que habla así. Se dieron el gusto de pisotear todas las plantas que había. Fue una verdadera orgía. Todo el jardín de la entrada, que yo me había hartado de ver tantas veces, quedó transformado en otro mundo. El altar portátil fue paseado por todos lados y los arbustos quedaron pisoteados y con las ramas tronchadas. Me resultaba difícil entender qué había ocurrido. Y prosigue. En medio de esta confusión solo hubo algo realmente vívido en mi retina, algo que me despertó y que me horrorizó, sumiendo mi corazón en una agonía absurda. Era la expresión de los rostros de los jóvenes que llevaban el altar sagrado, la expresión de la mayor promiscuidad y vulgar embriaguez que podían existir en el mundo. En una novela un tanto posterior, Ai no Kawaki, Sed de amor, la persona que va ahora a describirnos una experiencia con los Matsuri ya no es un niño enfermizo, sino que es una mujer reprimida sexualmente. Es una mujer que tiene a su esposo enfermo y que se ha enamorado en secreto de un joven de la localidad. De modo que ahora es otra persona pasiva la que nos va a describir el fervor que le queda ajeno, ¿no?, de los Matsuri, ese vitalismo. Bien, en esta ocasión, por ejemplo, se encuentra, ya no es un festival de verano como el que ocurría en Confesiones de una máscara, sino que este es un festival que se celebra una noche de un 10 de octubre. La noche de un 10 de octubre, en este festival, con un shishimai, con esta danza con la cabeza de un dragón, que es un elemento, perdón, de un león, que es un elemento del folclore chino que ha sido, como otros muchos, apropiado por el folclore japonés. Al alboroto de los vociferantes lugareños se suma el crepitar de diversas piras de bambúes que están quemándose y que de vez en cuando estallan, ¿no? Es decir, que esto es todo una especie de orgía de sorpresas auditivas, visuales, ¿no?, las que siente, las que experimenta esta mujer, ¿no? En la novela, el narrador vincula vitalidad con luminosidad y al hacerlo los identifica a sí mismo con cosas que son ajenas a ella misma, en esa máscara femenina que es Mishima escribiendo esta obra. Mishima, por tanto, experimenta este festival del que habla en Sed de amor a través de los ojos de una joven, de una mujer reprimida que no puede participar, como tampoco hacía el niño enfermizo de Confesiones de la Máscara, no puede participar de ese festival de una manera compañera, solidaria, gregaria, si quieren, ¿no? Lo hace a hurtadillas y lo hace con envidia, de lo que da un claro ejemplo el hecho de que Tsuko, esta mujer reprimida, cuando atisba delante de ella al joven que desea en secreto, le araña la espalda hasta hacerle sangrar. Un poco escondida en la clandestinidad que da la noche y el gentío, ¿no? La separación que media entre Tsuko y la comunidad
de la gente sana, que participa, que comparte, reclama un precio, reclama el precio de un sacrificio, cobrado en la sangre, ¿no? Sacada con sus uñas a la espalda del joven que ama en secreto. Pero como les decía, a la edad de 30 años, Mishima sufre una auténtica revolución en su interior que le va a conducir a intentar despojarse de esa debilidad, de esa individualidad y lanzarse a una vida más solidaria, activa, comunitaria, vital, ¿no? Y también viril. En el caso de Mishima, este último aspecto es tremendamente importante. Como les decía en El Sol y el Acero, la obra que es una suerte de memorial de Mishima, que escribe 2 años antes de su muerte, también se ocupa de los matsuri, de estos festivales de culto sintoísta, y lo hace para testimoniar cuán grande ha sido la evolución que se ha obrado en su personalidad. De este modo afirma: cuando comprendí por primera vez que el uso... Bueno, este es el niño Mishima, ¿no? Estas imágenes las vamos a ver más tarde, tal vez. Este es el álbum fotográfico dedicado por Yato Otomatsu a estos festivales caracterizados porque solo participan hombres y porque lo hacen en un estado de casi completa desnudez, ¿no? De estos festivales no pueden participar las mujeres. En este caso, este exceso, ¿no? Tiene que ver con esa voluntad de conseguir los talismanes que el sacerdote sintoísta, es el nombre apropiado que se da en español a los digamos que jefes espirituales, ¿no? Los budistas tienen monjes y los sintoístas tienen sacerdotes, ¿no? Pues en esa lucha por los talismanes con bendecidos, pues bueno, se dan estos movimientos. Lo que visualiza extraordinariamente bien ese cambio obrado en la personalidad de Mishima es que en la primera oportunidad que tiene, después de emprender el camino del cuerpo, de participar en un festival de este tipo, lo va a hacer, ¿no? Este es el festival de Jiyugaoka en Tokio, en su ciudad natal y la ciudad en la que siempre vivió, participando en el gremio de mercaderes, ¿no? Bueno, en El Sol y el Acero decía, Mishima habla en estos términos: cuando comprendí por primera vez que el uso de la fuerza y la fatiga subsiguiente, el sudor y la sangre podían revelar a mis ojos ese sagrado y siempre oscilante cielo azul que los portadores de reliquias compartían y que podían conferir la gloriosa sensación de ser igual a los otros, ya tuve quizá una premonición de ese día todavía remoto en que huiría del reino de la individualidad al que había sido empujado por las palabras y descubriría el significado del grupo. Esto está escrito 2 años antes de su muerte. El Matsuri, pues, o la participación en el primer Matsuri de Mishima, es pues el acontecimiento que, desde nuestro punto de vista, permite comprender a Mishima la profundidad de su aislamiento, del aislamiento en el que vivía anteriormente, y representa la imagen de la promesa benéfica de la comunidad en el momento en que Mishima decide atravesar las barreras que le recluían en el aislamiento, en la soledad, en la inacción, en la decadencia. Las narraciones aterradas o sibilenas aterradas, las del niño enfermizo, sibilinas la Tetsuko, la mujer reprimida, en Confesiones de una máscara y Sol y Sed de amor, respectivamente, son anteriores a esta primera participación de Mishima en un festival, activamente, ¿no? Una participación que tuvo lugar el 19 de agosto de 1956, como les decía, en el Festival Estival de Kumano Jinja. Bueno, nuestro Vallejo Nájera, el único autor español que ha dedicado una monografía a Mishima hasta la recentísima publicación de la monografía de Palacios, que yo todavía no he podido leer, perdónenme, pues nuestro Vallejo Nájera, digo, que en una interesantísima aproximación a nuestro autor ha abundado en la penetración
con penetración en la relevancia que para el propio Mishima desempeñaría, estamos plenamente de acuerdo con él, en el futuro, esta primera participación de Mishima en el Matsuri. Y así, a propósito de esta imagen, que reproduce en la página 139 de la primera edición, a propósito de esta imagen, Vallejo Nájera dice que solo está Mishima, bueno, o que solo ha estado. Ahora el trabajo es ya no estarlo, ¿no? El trabajo de Mishima a partir de entonces es el de ya no estar solo. Bien. En Confesiones de una máscara, volvemos otra vez a este libro, que está escrito en primera persona y con una extraordinaria concomitancia con los aspectos biográficos del autor. El niño que protagoniza ese relato presenta una extraña afección de su condición física que se identifica con una autointoxicación. Una condición física que le va a enfermar con episodios críticos en determinados momentos de su primera existencia. Pero no solamente es eso lo que lastra su contacto con los otros. Es un niño, además, que está privado del contacto con otros niños. Vive recluido, por eso no participa activamente en un Matsuri. Lo hace desde la ventana, porque no tiene contacto con los niños. Bueno, cuando empieza a leer este niño, empieza también a tener sus autores privilegiados, ¿no?, predilectos, que son autores, autores occidentales, finiseculares del siglo XIX, obviamente, como Oscar Wilde o Huysmans, el autor de A Revue, el A Contrapelo, ¿no? En segundo lugar, manifiesta un extraordinario sentimiento de inferioridad que le conducirá a desear identificarse y, posteriormente, a desear poseer cuerpos viriles. ¿Acaso su plasmación más significativa es la que tiene que ver con la descripción de un joven de su edad que se llama Omi y que es un niño, es un muchacho muy dotado físicamente, muy musculado probablemente, ¿no?, y que asombra no solamente al niño enfermizo, sino que asombra al resto de sus compañeros por el poderío muscular y vital que profesa, ¿no? Unos ejercicios gimnásticos, por ejemplo, conducen a todos sus compañeros de clase a exclamaciones admirativas por la juventud, la vida, la superioridad. Estas son las palabras del niño, ¿no? Y añade ese narrador que sus mismos compañeros se sentían abrumados por la, cito, sensación de exceso que está implícita en la vida, la sensación de violencia gratuita que solo se explica como una parte de la vida misma, la sensación de una exuberancia malhumorada por su misma indiferencia. Eso es lo que les admiraba y al mismo tiempo les aterraba de ese Omi, ¿no? La visión o la vista del cuerpo esforzado de Omi excita sexualmente al narrador, envenenándole con los celos, un poco como la Etsuko, la mujer reprimida de Sed de Amor. Ese cuerpo, postula el protagonista, se halla necesitado de una muerte súbita y violenta, lacerante y sacrificial, del mismo modo que lo siente el narrador de Confesiones de una máscara al término de este libro, cuando en un bar descubre a un pandillero con el torso desnudo, con una musculatura que él admira y que se excita, este narrador, imaginándose, cito, que una daga muy afilada se le clavara en el torso atravesándole la faja. De un modo muy lateral y muy apartado de las motivaciones de ese abrazo nostálgico del pasado japonés, de un modo muy natural, Mishima está hablando ya de lacerar un vientre, ¿no? En síntesis, Mishima pareciera construirse un cuerpo como los que ha deseado para poderlo destruir. A los 30 años, Mishima procede, como les decía, a ese resurgimiento, a esa suerte de renacimiento, a esa salida del capullo, ¿no? Es como una metamorfosis la que se obra en su personalidad y que le conduce a una odisea en pos de la construcción de un cuerpo viril y bello como los que admiraba en su infancia y adolescencia. Y lo va a hacer a través de dos instrumentos, como reza el título de su libro memorial, el sol y el acero, las pesas. Es decir, la acción benéfica salutífera del sol
el estar al aire libre, el dejarse ver frente a esos años de oscurantismo, de estar encerrado, y el acero, la forja de su musculada autonomía. El sol, por tanto, redime a Mishima de su conducción crepuscular, de ese romanticismo que identifica con autores como Novalis o como Yeats, y que considera común a una generación de escritores japoneses de los años 50, siendo, probablemente, el ejemplo más destacado, Dazai Osamu, quien es autor precisamente en el año 47, su obra más famosa es la novela titulada precisamente Shayou, el ocaso. Desde esa condición crepuscular, y sabemos además que Mishima, aunque no es explícito en este pasaje, Mishima sentía una gran animadversión hacia la figura de este escritor japonés, ¿no? Un escritor japonés que se suicida a la edad de 38 años, arrojándose a un canal junto a la mujer con la que no puede tener una vida en común, ¿no? Bueno, Dazai es uno de los escritores japoneses que se suicidan, que aparecerán en esta intervención, ¿no? De hecho, la reclusión doméstica que Mishima hubo de padecer durante su infancia y su juventud la describe de este modo en un poema a la edad de 15 años. Y la luz se derrama aún sobre los hombres que alaban la claridad. Yo rehuyo del sol y arrojo mi alma al abrigado foso. Esta manifestación expone la infrecuencia con la que Mishima recibía el abrazo salutífero de los rayos del sol, es decir, el estar fuera. En este sentido, y en un texto crucial para la trayectoria, me van a tener que perdonar, pero es que no termino de entender el arriba y abajo de esto, perdónenme, estamos todo el día. Bueno, en el año 61, en los últimos meses del año 61, Mishima escribe un relato que será publicado en enero del año 62, que es un relato fundamental para entender al último Mishima, del que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Este relato se llama Yukoku, patriotismo, aunque los dos caracteres que están ahí, me gusta reflexionar sobre ellos porque el carácter de abajo es el de país, ¿no? Y el de arriba es un kanji que aparece en voces tales como atormentarse o sufrir por algo, ¿no? Es decir, que no es solamente el patriotismo, no es el amor a la patria, sino que en el término que emplea Mishima es más que nada un sentimiento, si quieren, de pésame por la patria. O sea, hay una conmiseración casi fúnebre, si quieren, en esta etimología, que tiene mucho que ver con lo que va el relato y la posterior película que co-dirigiría Mishima, además de interpretar, ¿no? Bien, en esta obra, por ejemplo, caracteriza a su héroe, al teniente Takeyama, que es un personaje de ficción, pero en los episodios de los que habla, el marco en el que tiene lugar la acción sí ocurre en la actualidad, ocurrió realmente, ¿no? Pues Mishima se dirige a este héroe como deslumbrante. O sea, frente al ocaso, la decadencia, la sombra, la luminosidad es la metáfora para hablar de este renacimiento, ¿no? Ese héroe es deslumbrante. Del mismo modo que se refiere al héroe del marino que perdió la gracia del mar, que no sé si han leído la novela. En realidad la novela, Gogo no Eiko, se traduce como la gloria de la tarde, pero desde que John Nathan la tradujera al inglés como todas las lenguas occidentales lo han traducido así, ¿no? Bueno, en el marino de la gracia, que perdió la gracia del mar, hay un joven que admira a un marino, y le admira ¿por qué? Porque es un hombre de acción, por su musculatura, por sus capacidades físicas, ¿no? Le admira. Pero terminará repudiándolo porque este hombre se va a unir a su madre, a la madre del joven, ¿no? Para abrazar una vida de acomodaticia burguesa, ¿no? Y por tanto, este héroe deja de ser ya deslumbrante en el momento en que abandona esa vida de riesgo y de acción para abrazar la acomodada existencia burguesa. Bueno, pues eso que admiraba del marino es identificado por el narrador como una luminosa libertad.
La decisión que toma Mishima a la edad de 30 años, la de consagrarse a prácticas deportivas y marciales, obrará una revolución crucial en su pensamiento. Por eso hablábamos del último Mishima, ¿no? Y podríamos considerar esa primera participación en el Matsuri del año 56 como el quicio, ¿no? Como el espacio que da la clave de un antes y de un después, ¿no? Bueno, como les decía, Mishima va a exhibir su cuerpo, por ejemplo, casi de un modo monográfico en este álbum fotográfico que es fundamental en la historia de la fotografía japonesa, esto que ahora tan en boga está de los fotolibros, ¿no? Bueno, pues esta obra de Hosoe tiene como protagonista exclusivo a Mishima, quien posa a menudo en una práctica desnudez, ¿no? Pero también a aparecer en un cameo en ¿Conocen a Edo Kawarampo? Es un autor japonés fascinante que asumió un seudónimo para traducir a la fonética japonesa Edgar Allan Poe, que era su autor de cabecera. Entonces él se decidió llamar Edo Kawarampo y escribe libros que tienen mucho de grotesco, medio erótico, medio misterioso, etc., ¿no? Kuro Tokage es la historia de una mujer que quiere conservar cuerpos viriles en el apogeo de su belleza, ¿no? Entonces, Mishima hizo el guión para la segunda de las versiones de Kuro Tokage, porque esta es la segunda versión que se hizo, la primera es en blanco y negro, y en Kuro Tokage él es uno de esos jóvenes que han sido conservados en la plenitud de su belleza. Ese que ven ahí es Mishima, ya muerto y digamos que en formol, ¿no? La persona la maléfica, ¿no?, que va detrás de todo esto, pues es un personaje travestido, con el que fue realmente muy amigo de Mishima Yukio, ¿no? Que es la protagonista. Kuro Tokage, el lagarto negro, es precisamente el personaje. Bueno, entonces hay un momento en la película que hay un flashback y vemos cuando muere Mishima. Y Mishima muere un poquito como el pandillero en el que soñaba en Confesiones de una máscara, ¿no? Es un combate a navaja cerca de un puerto, o sea, debe ser como que Mishima era un marino y tal, no sé qué. Bueno, ahí le matan y Kuro Tokage le conserva, ¿no?, en su museo de bellezas viriles. Bueno, pues esta es otra de esas ocasiones que les decía que Mishima se deja ver pues, prácticamente desnudo, ¿no? A la edad de 30 años, Mishima comienza entonces ese entrenamiento que proseguirá hasta su muerte con la misma diligencia y disciplina con la que se dedica a la escritura, de las que le dije que es verdaderamente apabullante el volumen que llegó a publicar a la edad de 45 años muriendo, ¿no? Bueno, otra vez me ocurre este problema. Vale. En torno a esta cuestión de la desnudez, ¿no?, y del culto al físico, la primera publicación, el primer fotolibro japonés dedicado al culturismo, fue precisamente obra del mismo fotógrafo de los festivales desnudos. Esta fue la primera obra que le reunió. El primer fotolibro de Yato Tomatsu, que murió 3 años más tarde que Mishima, murió en el 73, es precisamente que fue publicado en el 66 en Japón y en el 67 en Estados Unidos. En este libro, Mishima nuevamente comparece con un prefacio y, además, aparece fotografiado por 2 veces. Este es un poco el tenor de la publicación, ¿vale? Imágenes de gimnasio en el que una práctica que estaba entrando entonces en Japón, era una práctica muy novedosa, y este libro le da visibilidad, ¿no? En este libro, Mishima aparece fotografiado 2 veces. Pero, como ven, además, aquí no hay ningún elemento de culturismo, no hay ningún elemento de pesas, etc., ¿no? Aquí lo que hay es un hombre que se está musculando, ¿no?, que practica el culturismo,
pero que verdaderamente la pose no tiene nada que ver con el tenor que tiene la publicación, ¿no? Como les decía, esta es la primera oportunidad en la que los dos trabajan juntos, pero, perdónenme, siempre me pasa lo mismo. La segunda aportación es este Hadaka Matsuri, o el Festival Desnudo, o Festivales Desnudos, en la que, de nuevo, Mishima comparece con un prefacio. Y hay un tercer libro de Yato Tamatsu, que es este de aquí, que se llama Otoko. Otoko es hombre, que es un libro que aparece exclusivamente en edición norteamericana. Es un libro que aparece cuando una vez Mishima ya ha muerto y Tamotsu no quiere dejar de dedicar el libro a Mishima. Bueno, realmente, si los tres libros son caracterizados por la presencia de jóvenes desnudos. En el primer caso son culturistas, bueno, desnudos, semidesnudos, ¿no? En el segundo caso son aquellos festivales caracterizados por la presencia solamente de hombres y con estado de semidesnudez. En el tercero, ese carácter homoerótico, si quieren, que hay en los dos primeros, pierde completamente cualquier justificación para ser un libro abiertamente gay, ¿no? En este libro aparece nuevamente Mishima y este es el tenor de las fotografías de esta tercera publicación de Otoko. Es decir, que frente a las justificaciones argumentales que tendrían los desnudos de los dos primeros libros, en la tercera no existe. Es más que nada pues un libro para la delectación, ¿no?, en estos cuerpos viriles. Como les digo, Tamotsu dedicó este libro a la memoria de Mishima. En el libro de los festivales, como les decía, Mishima comparece con un texto. Y en uno de sus párrafos finales, este libro es del año 68, el año del sol y el acero, por ejemplo, en uno de sus párrafos dice lo siguiente: en este álbum fotográfico, los hombres japoneses, quienes trabajan en el seno de una sociedad industrializada, esto tiene muchísimo que ver con la primera intervención de Raúl, quienes trabajan en el seno de una sociedad industrializada como trabajadores subcontratados u oficinistas, siquiera durante el día del festival, se desprenden de los usos de la vida cotidiana de nuestros días para abrazar las antiguas costumbres colectivas japonesas. En su heroica desnudez, apenas cubierta por un taparrabos, el fundoshi, recuperan para sí mismos la existencia viril marcada por el éxtasis, la intrepidez y la tragedia que caracterizaron al hombre primitivo. En esta experiencia tanto extraña en Confesiones de una máscara, en Sed de amor, como ya plenamente activa, en la que se abraza el gregarismo, el sentido de comunidad, encontramos una clave para entender a este último Mishima. El abrazo del propio cuerpo, es decir, el luchar contra el fantasma de la decrepitud que había oprimido a un Mishima acomplejado hasta el paso a la edad adulta. Ese abrazo va a ser también un abrazo del nacionalismo japonés, por cuanto es una identificación con una identidad compartida que le hermana con una comunidad frente a ese aislamiento, a ese oscurantismo que le había lastrado hasta el paso a la edad adulta. Todo ello, todo ese abrazo del cuerpo y de la comunidad le va a conducir a una transfiguración. ¿Se acuerdan cuando el niño hablaba del festival y de esos jóvenes vociferantes como que habían transfigurado el espacio de su casa, ¿no? Verdaderamente hay una transformación espiritual ahí, ¿no? Pues esa transfiguración de lo tangible, que es al mismo tiempo una huida de la cotidianeidad y un abrazo y una querencia. Este apetito de sublimidad, que lo es también de comunión viril, y a esto está dedicada precisamente la obra El sol y el acero del año 68, es la que le conducirá también, en ese mismo año, a la fundación del Tate no Kai, de la Sociedad del Escudo. Ese escudo es un escudo simbólico, es el escudo que blindaría al emperador de un atentado, de un susceptible atentado de producirse. Ese es el escudo del título, ese Tate que hay ahí.
El sol, que es acción, es asimismo el motivo central del panteón sintoísta, la diosa Amaterasu. Por eso, en el poema, no es que el sol surja en Yamato, es que el sol nace en Yamato. Es el motor, ¿no? El motor de esta identificación nacionalista japonesa con el credo sintoísta, que es autóctono, ¿no? Hay, en su última literatura, en las últimas obras de Mishima, al igual que en las primeras, o en las de la primera etapa de Mishima, estaban protagonizados por niños o por mujeres que desean en secreto, los héroes del último Mishima sean héroes que abrazan esa causa común. Y esto lo ejemplifica muy bien no solamente el protagonista de patriotismo, sino el protagonista de la segunda de las partes que componen la tetralogía El mar de la fertilidad, que se llama Caballos desbocados. El héroe de esta novela se suicida también, se llama Isao, y cuando se va a suicidar habla del sol del siguiente modo: si la gente pudiera bañarse, afirma Isao, en sus rayos, lanzaría gritos de goce. Ese sol no es solamente un sol físico, sino que es un sol entendido como el motor, como el hilo que otorga identidad al pueblo japonés, ¿no? Ese mismo carácter deslumbrante, que hemos hablado ya muchas veces, que es también heroico, será el que el propio Mishima desea arrogarse cuando comete su seppuku. Una acción tan compleja, ¿no? Como su personalidad, y que nosotros consideramos extraordinariamente lejana del nihilismo con la que ha sido vista en muchas ocasiones por la bibliografía occidental. Perdón, era esta. Bien. Pero decíamos que utilizábamos la imagen del martirio de San Sebastián como la guía para penetrar en este último Mishima, en qué busca Mishima con esta identificación. Como les decía, esta imagen está tomada por un fotógrafo muy connotado, tiene muchos libros de fotografía publicados, llamado Shinoyama Kishin, pero siempre de acuerdo con las pautas que le marca el propio Mishima. Un Mishima que se apropia, como habíamos visto, de una recreación del martirio de San Sebastián de Guido Reni. Bueno, la elección de esta pintura concreta del martirio de San Sebastián, en lugar de las miles que puede haber en otras pinacotecas, ¿no?, tiene nuevamente una vinculación con el primer Mishima. Y es que, en Confesiones de una máscara, el narrador, ese trasunto de la personalidad de Mishima, confiesa que la primera vez y de un modo además autodidacta, lo cual manifiesta su desconocimiento de los jóvenes de su edad, ¿no?, o de los niños de su edad, la primera masturbación es la que hace deleitándose ante esta imagen. Dice así la descripción que hace en Confesiones de una máscara. El rostro estaba ligeramente alzado y los ojos abiertos de par en par. Contemplaban la gloria de los cielos con una profunda serenidad. En la superficie de su pecho saliente, del abdomen musculoso, de las caderas en torsión, no se vislumbraba sombra alguna de dolor. Flotaba antes bien una especie de placer, tenue como las notas de música melancólica. De no ser por las flechas clavadas profundamente hundidas en la axila izquierda y el costado derecho, se diría la figura de un atleta romano que descansaba de su fatiga apoyado en el árbol de un jardín bajo la luz delicada del ocaso. Bueno, el niño que protagoniza o que se desenmascara en esta obra, escrita por Mishima a la edad de 22-23 años, descubre en la sección occidental de la biblioteca de su padre, quien ha viajado al extranjero en ocasiones, un libro dedicado a la historia del arte, y descubre esta imagen. La primera vez que la ve, se excita, ¿no?
Dice: mi juguete levantaba la cabeza hacia la muerte, la sangre y los cuerpos musculosos. Ese juguete es el falo, obviamente. Hasta el punto de proceder él mismo a dibujar escenas crueles para excitarse, esbozos que debe ocultar para que no le descubran en su casa. En esta crucial obra en prosa de Mishima, escrita, como les digo, a la edad de 22, 23 años, el narrador se ocupa de una representación de San Sebastián, de Guido Reni, la que tienen en la imagen, y que va a despertar su primera práctica onanista, provocando, por supuesto, su primera eyaculación consciente, ¿no? Una eyaculación a la que se refiere de un modo harto elocuente como una embriaguez llena de luz. O la luz como metáfora de aquello hacia lo que quiere tender, ¿no? Tan pronto citamos, tan pronto puse los ojos en ese cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Esta parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia inusitada a que la utilizara de una vez, y jadeaba maldiciendo mi ignorancia. Inconscientemente mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía, atacándome desde dentro. Y acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. El de San Sebastián es un cuerpo hermoso, habitado por la muerte, lacerado por una embestida violenta, como le ocurrirán a muchos héroes del último Mishima, ¿no? El narrador de Confesiones ha padecido desde niño una extraña enfermedad que le ha provocado estar apartado de los niños de su edad, a estar sobreprotegido por su abuela, que es una sobreprotección muy castradora, ¿no? Y por eso insiste en que nadie le ha enseñado cómo se hacen estas cosas, ¿no? Hay un momento en la vida de los chicos que es que prácticamente solo se habla de eso. Bueno, pues Mishima no tuvo ese contacto y lo manifiesta, o el narrador, a través de esa máscara, ¿no? Bien. La eliminación, bueno, lo que conduce al narrador de la obra de Mishima a excitarse ante la reproducción de la imagen pictórica de San Sebastián, descubierta en un libro de su padre, es interpretada como un deseo desestabilizador e ilegítimo, obviamente. La belleza que se desea, por tanto, debe ser destruida en el instante de su delectación, y el instante mismo de su destrucción hace de la contemplación algo tanto más placentero. La eliminación de la tentación que martiriza al que desea constituye el momento culminante del gozo de la fuente misma del tormento. Esta belleza ha de desaparecer. Ese mismo impulso, por cierto, es el que conduce a otro antihéroe de Mishima, que también está basado en algo que tuvo lugar de verdad, pero que ficcioniza un poco Mishima, que es el templo del pabellón de oro, el Kinkakuji, que efectivamente condujo a un perturbado a prender fuego a un pabellón que se encuentra en Kioto y que ha sido reconstruido, es el pabellón de oro, ¿no? Y que conduce, como digo, al antihéroe de esta novela, a Mizoguchi, un hombre tartamudo, acomplejado, etcétera, a quemar el pabellón de oro porque no puede soportar que exista tanta belleza en el mundo, ¿no? Condena a las cenizas al pabellón de oro de Ashikawa Yoshimitsu y como reconoce, ¿no?, al término de la novela, es porque le resulta insoportablemente hermosa e incompatible con su propia existencia. Es decir, el pabellón no puede existir en el mismo orden en el que yo habito, ¿no? Por eso lo quema. La eliminación de la tentación que martiriza al que desea constituye el momento culminante del gozo de la fuente misma del tormento. Esa belleza ha de desaparecer, decíamos. En este sentido, podría recordarse que la delectación sádico-homoerótica de precisamente el martirio de San Sebastián, de las imágenes del martirio de San Sebastián, ha sido puesta de manifiesto por diferentes autores, sin ir más lejos, por un psiquiatra llamado Magnus Hirschfeld, que el propio autor de Confesiones de una máscara conoce. Y en Confesiones de una máscara, así afirma el narrador: es una coincidencia interesante que Hirschfeld sitúe los cuadros de San Sebastián como los primeros entre las obras de arte que suelen complacer especialmente a los invertidos.
Esa observación permite suponer que la inmensa mayoría de los casos de inversión, especialmente los de inversión congénita y los impulsos invertidos y sádicos, están inseparablemente relacionados. Esto es Mishima haciendo una síntesis de Hirschfeld. San Sebastián es, en definitiva, un cuerpo hermoso habitado por el dolor y amenazado ante la proximidad de la muerte. Y aunque lo cierto es que el martirio de las saetas no condujo a San Sebastián a su muerte, quien sepa, quien esté familiarizado con los relatos hagiográficos, sabrá, bueno, el más famoso de todos ellos es la leyenda dorada de la Voragine, ¿no? Bueno, pues este autor italiano, que es un dominico del siglo XIII, dice que a pesar de que San Sebastián recibió tantas flechas que pareció un erizo, no murió a consecuencia de estas flechas, sino que una vez recuperado tuvo incluso la valentía de afearle el comportamiento a los que le habían torturado, y ahí ya se decidió que fuera muerto por dilapidación, ¿no? San Sebastián, y esto es muy interesante, era un militar romano que decide contravenir una orden del emperador Diocleciano de matar a los cristianos. Es decir, es un militar que considera una orden injusta y es capaz de morir por ello, ¿no? Y creo que esta última identificación, de la que yo no he hablado mucho anteriormente, me ha saltado mientras preparaba esta intervención nuevamente, que parece una cuestión baladí o una capa más que se suma, pero que al hilo de los tiempos pues resulta, pues, yo creo que muy ilustrativa, ¿no? Creo que si estuviéramos en otro tiempo yo no hubiera caído en esta circunstancia. Son los tiempos los que me han conducido a esta lectura nuevamente, ¿no? Bueno, al alcanzar la treintena, como les decía, Mishima, estoy terminando, emprende un camino de conciliación con su propio cuerpo en un proceso de forja que alcanzará su cenit en su autodestrucción. Los protagonistas de varias de las obras escritas por Mishima en los últimos años de su vida, ese Mishima último del que hablábamos, los últimos 10 años de su vida, también son descritos, ¿no? Los cuerpos de estos héroes también son descritos con la misma delectación con la que se ocupaba en la descripción de los cuerpos viriles ese primer Mishima, ¿no? Pero hay dos personajes que son particularmente caros al último Mishima, como son, y los hemos mencionado antes, el teniente Takeyama, ¿no? Que es el protagonista de Yukoku, de patriotismo. Como les dije, en el año 66 ha de ser adaptada cinematográficamente con un guión escrito por el propio Mishima, la vamos a ver además hoy, interpretada por Mishima y codirigida junto a un director de teatro no, Do Motomasaki. Bueno, como saben también Mishima contribuyó al canon del teatro no, escribiendo hasta 6 obras de teatro de ese género, ¿no? En la obra de Mishima, el teniente Takeyama se suicida, incapaz de soportar la deshonra que conlleva el amotinamiento de algunos militares, entre ellos sus más queridos compañeros, contra las tropas imperiales. Como les digo, el personaje es ficción, pero el marco no lo es. Si bien es cierto, bueno, y es muy interesante observar esa identificación que tiene Mishima, este Mishima último, con el teniente Takeyama. No solamente porque 5 o 6 años más tarde de escribirlo, él va a representarlo en el cine, sino porque la nota de despedida que nos deja el teniente Takeyama en la película y en el libro, en el relato que él origina, reza así: Kobun no Bansai o Inoru, es decir, que los dioses concedan una larga vida al ejército imperial. Y sabemos que Mishima, las últimas palabras públicas de Mishima, desde Ichigaya, antes de entrar en la cámara donde se suicidaría, fueron Tennoheka Bansai, es decir, por 3 veces hizo un salve al emperador, ¿no? El segundo de esos personajes heroicos, bueno, estas son imágenes de la película que vamos a ver. La caligrafía que está atrás, en una ocasión leí que la caligrafía la hizo el propio Mishima. Bueno, ahí reza Shinsei. El carácter de abajo, que es el de Makoto, el de sinceridad, es un
concepto fundamental en el Mishima último, en la obra de Mishima, y lo que dice es alcanzar la sinceridad, ¿no? Eso, digamos que ese es el moto del teniente Takeyama, por eso decora su estancia, y es el moto, por tanto, del último Mishima también, ¿no? El segundo de esos personajes heroicos del último Mishima, que es fascinante, es Imura Isao. Bueno, la rebelión que tiene, digamos que el marco que tiene lugar entre, o sea, en patriotismo, en Yukoku, digamos que visualiza las fricciones que existían entre un ejército que se quería o que debía occidentalizarse y los usos anteriores, ¿no? Ya hubo revueltas anteriores en la Liga del Viento Divino, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que son precisamente los que van a inspirar a ese segundo héroe, gran héroe del Mishima último, que es el que protagoniza Caballos Desbocados. Este muchacho se suicida después de atentar contra la vida de uno de los personajes que considera responsables de la definitiva decadencia del pueblo japonés, ¿no? De estos oligarcas, ¿no? Y bueno, este hombre, este joven, está inspirado por el movimiento también ultranacionalista llamado Liga del Viento Divino, que fue aquella que a finales del XIX quiso luchar de una manera enfervorecida en contra de la prohibición, por ejemplo, de portar katanas y de la obligatoriedad de asumir los usos marciales occidentales, que fue una de las prerrogativas de la occidentalización forzosa que tuvo lugar en el periodo Meiji. Bueno, cuando Mishima, ya acabamos, cuando Mishima se autorretrata como San Sebastián, el icono que marca su penetración en el mundo del sexo a través de un onanismo de sesgo homoerótico, como hemos visto, como ocurre en Confesiones de una máscara, han transcurrido 8 años desde la escritura de Yukoku, de ese patriotismo. Y 2 años después, y tras intentar arengar a unas tropas que no hacen sino insultarle, se ve en los noticiarios que se grabaron, pues le gritaban Bakayaro, que es algo así como Gili aquí y tal, pues no hacían sino insultarle, pues comete seppuku. La identificación de Mishima como San Sebastián explicita el orgullo que siente el escritor ya hacia el propio cuerpo, ya lo habíamos visto. Sale en películas semidesnudo, sale en álbumes fotográficos semidesnudo. Pero no solamente una delectación narcisista, es que Mishima ya es un héroe deseado. Mishima ya es uno de los héroes que él deseaba, ¿no? La imagen desvela también, en parte, su narcisismo, pero, por supuesto, la vinculación de su muerte con la de los héroes nacionalistas de sus últimas obras, ¿no? Como se ha señalado, la pintura de Reni, que describe Mishima, si se acuerdan, hablaba de 2 saetas, ¿no? En cambio, si ven, en la imagen, Mishima se presenta seteado por 3. Lo interesante es comprobar, me van a perdonar otra vez con esta torpeza mía, porque no sé ahora mismo, lo interesante es comprobar que el propio Reni, no doy con ella, tiene una versión, les había dicho que tiene hasta 5 versiones, bueno, esta es la Liga del Viento Divino, este es el episodio que inspiró a... Bien, esta es la imagen. La versión napolitana es la que descubrió Mishima en el libro de su padre, de las 2 saetas de la que habla en Confesiones de una máscara. Pero en su apropiación de la imagen de San Sebastián, Mishima presenta 3 saetas, el mismo número y ubicación que presenta una de las 5 versiones. Creemos que los historiadores consideran que esta es posterior a la de Nápoles, la de las 2 saetas, que está en una colección romana. Bueno, lo interesante es la ubicación de esa tercera saeta. Esa tercera saeta está en el lugar exacto por donde penetra la daga que conduce a la muerte a Mishima unos años más tarde, 2 años más tarde. Bueno, esto no es un hallazgo mío, por supuesto que no lo es, pero lo que es interesante es que
el padre de Mishima escribió un libro dedicado a su hijo, y en ese libro recuerda una conversación que mantuvo con el fotógrafo, con Shinoyama, con el fotógrafo, y ese fotógrafo le dice, hay un pasaje muy interesante, dice que de alguna manera intuyó que aquí se estaba ocultando algo, que en el momento en el que Mishima hace esta teatralización fotográfica, algo oscuro, definitivamente oscuro, él sintió algo definitivamente oscuro. Él dice, Nanika kurai yo kanga shinai de monakatta. O sea, yo vi que ahí había una premonición oscura, algo pasaba ahí. Del mismo modo, Vallejo Nájera, autor de esta monografía del que les hablaba, la monografía es del año 78, dice que en la recreación misimiana de El martirio de San Sebastián se halla expresada simbólicamente una siniestra profecía, que son casi los mismos términos que utilizaba el fotógrafo japonés cuando habló con su padre, ¿no? En síntesis y a modo de conclusión, Mishima dedicó sus últimos 15 años de vida a forjarse para sí un cuerpo como los que deseaba en su adolescencia y primera juventud. El deseo y la muerte, que comulgaban en una pulsión de carácter sádico, se concentran en sí mismo, vindicando una causa mayor a su propia persona. Guerrero en una sociedad desarmada, Mishima se inflige seppuku tras una llamada de atención a una sociedad devorada desde dentro por una metamorfosis urgente y lamentada, sirviendo a un emperador que es ya una abstracción. Como saben, desde la proclamación el 1 de enero del año... Bueno, desde la emisión radiofónica del 1 de enero del año 46, en la que se rompe el hilo que unía a los emperadores con la diosa Materatsu, eso es lo que provoca la desaparición del antiguo Japón, las declaraciones en la radio de Hirohito diciendo el 1 de enero del año 46 que ese hilo se ha cortado. Bueno, pues ese emperador es ya una abstracción, es decir, ese emperador ya no es un símbolo de Dios. Eso es lo que ha ocurrido en Japón, con la Constitución firmada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una categoría incompatible con la creencia de Mishima en la dignidad imperial, ¿no?, que supone emanada y que es además garante del mantenimiento de la cultura japonesa en sus términos esenciales, lo que se denomina como bunka gainen toshite no tenno, es decir, esta creencia en la ligazón espiritual entre el pueblo japonés y ese panteón sintoísta que es el que ha de guiar la cultura japonesa. De modo que Mishima se establece así, en su fantasía, en un mártir sacrificial que se sacrifica para dar testimonio de fe en una patria que ya no puede existir. Muchas gracias. Bueno, quien tenga, yo sé que son cuestiones muy complejas, quien tenga preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta. A ver. Usted ha estado en Japón, ha estudiado a Yukio. ¿Cuál es la percepción que se tiene ahora del Japón actual de Yukio? Porque, digamos, es también como un tradicionalista hispano, Ya. a la búsqueda de la gloria pasada. Sí. También me ha llamado mucho la atención eso que dice de que esa falta de dignidad es lo que le llevó hacia esa homosexualidad, porque psiquiatras y psicólogos también señalan mucho como condición homosexual esa falta de virilidad o esa figura materna que está muy presente, como también usted ha dicho, en sus figuras religiosas. ¿Cómo se ve en un Japón tan machista de alguna manera, ya me entiende usted, no de una manera negativa, sino tan heteropatriarcal, que son los conceptos actuales? Vale. ¿Cómo se ve una figura como Yukio tan controvertida? A ver, es que la pregunta no puede ser más pertinente. Como me ha preguntado desde mi experiencia, yo le digo mi experiencia, ¿no? A mí me trataron como un príncipe cuando yo estuve en Japón, me hice amigos, yo no perdía la oportunidad, bueno, nos tenían una disciplina de estudio brutal, pero yo no perdía la oportunidad de estar todo el día, bueno, yo no dormía nada, me pasaba como a Mishima. Mishima escribió tanto porque dormía 3-4 horas al día, no hacía otra cosa. Entonces, yo me dedicaba a hablar con todo el mundo, hacía de todo, me metía en todas partes, ¿no? Porque uno quiere aprender, efectivamente, y tal. Y era curiosísimo porque todos los que me conocían, todos los que me preguntaban, sabían que yo estaba becado por una institución para emprender un estudio, ¿no? Porque yo iba con una beca para doctores para aprender un tema de estudio. Entonces yo cuando pedí la beca, para hacer el estudio de la fortuna crítica, o por decir la repercusión, la influencia
la influencia de Mishima en el arte contemporáneo japonés. Entonces, cuando yo hablaba con la gente y nos conocíamos, estaba todo perfecto, pero de repente me preguntaban, bueno, ¿y tú qué estás estudiando aquí? Entonces yo decía, pues, la influencia de Mishima en el arte contemporáneo japonés. Entonces me miraban a veces con una mezcla de estupor, de sorpresa, porque no se podían imaginar que una persona pues, tan cándida, amable y tan divertida como yo pudiera estar interesado por alguien como Mishima. Y lo interesante es lo siguiente, Mishima se sigue leyendo, evidentemente, Mishima se sigue leyendo, porque es que independientemente de que uno pueda o no abrazar los conceptos del primero, segundo o el último Mishima, me da igual, lo que es cierto es que Mishima es un autor absolutamente portentoso. O sea, yo creo que la mejor novela de amor del siglo XX es la primera parte de la trilogía que se llama Nieve de Primavera. Para mí esa es la mejor novela de amor de la historia del siglo XX. Pero Mishima es un autor fundamental, pero verdaderamente. Ahora, ¿qué pasa? Que los japoneses siguen leyendo a Mishima, pero ocultan como debajo del felpudo al personaje Mishima. Es decir, que si de Mishima se habla, pues Mishima sigue siendo adaptado en cómics. O sea, yo incluso esta novela de amor que le digo, de la de Nieve de Primavera, tengo una adaptación en manga para público femenino. O sea, se siguen haciendo obras de teatro de Mishima, se adaptan... o sea, es un personaje que como autor sigue teniendo una influencia muy fuerte en Japón, pero el personaje no. Del personaje no se habla. Es molesto. Entonces, siempre había una palabra que me decían los japoneses cuando yo les decía que este era mi tema. Decían, qué complicado, ¿no? Qué complejo es Mishima, ¿no? Es decir, porque yo lo puedo leer, pero todo eso que hizo pues se mantiene en un tabú. ¿Por qué? Porque Mishima lo que hace también es visibilizar pues cosas de las que nadie quiere hablar ahora, ¿no? Entonces, ahora Japón es un mundo muy flower power, ¿no? Pues por eso el Takashi ¿no? El Warhol japonés y todo esto, ¿no? El Murakami, me refiero, pues digamos que lo que se llama el soft power, ¿no? O sea, ese Japón que Japón nos vende es un Japón súper amable, súper divertido, donde todo... Vamos a ver, yo he conocido otras realidades de Japón y eso que yo estaba entre algodones, pero es que yo me salía un poquito de ahí y veía otras cosas, ¿no? Y hay, pues no sé, hay muchas tensiones en Japón a las que puede dar nombre Mishima y por eso de Mishima no se habla. Él intenta trocar con los shogunatos de alguna manera, con la época de los shogunatos. Bueno, él llega incluso a presumir de que su abuela, esta abuela tan castradora y tal, procedía de una casta samurái, ¿no? Evidentemente, él se identifica con ese pasado, ¿no? Y lo que es fascinante, por ejemplo, es que Mishima tenía una cultura apabullante. Precisamente porque su abuela le educó a la antigua, Mishima podía, digamos que un japonés normal tiene que conocer 2000 simbolitos, los kanji, ¿no? Para poder leer el periódico de una novela normal, pero simbolitos hay 50.000. Hay 50.000, ¿no? Y Mishima conocía muchísimos que ni siquiera se empleaban en la lengua cotidiana de Japón. Y el conocimiento de los clásicos de Mishima es brutal, pero del mismo modo que es brutal el conocimiento de la cultura occidental, ¿no? La lástima es que no lo he encontrado, pero yo le había dicho a Álvaro, aquí hay algunos libros en los que hay fotografías de la casa de Mishima. Es interesantísimo porque su casa se podría parecer a un chalet de La Moraleja, en todo, salvo en la katana que aparece por ahí, todo es La Moraleja. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, que es un personaje también que tiene una cultura vastísima, pero que a la hora de identificarse con una u otra, ¿no? Pues, como he intentado explicar yo aquí, el primer Mishima se identifica con el decadentismo europeo, ¿no? Y el último Mishima se identifica con el nacionalismo japonés, con el nacionalismo de las katanas, con el periodo Tokugawa, vaya. Yo, curiosamente, una cuestión un poquito más trivial, el Vallejo Nájera que nombra usted es el mismo autor Vallejo Nájera que escribe todo de Gen Rojo y todas estas cuestiones, porque me ha llamado muchísimo la atención y cómo se da el hilo entre Vallejo Nájera y la figura de Mishima, si es que usted puede saber. No, lo que pasa es que Vallejo Nájera dedicó un libro entero a Mishima.
que lo publicó Planeta en el año 78. Mishima o el placer de morir, ¿no es cierto? Se llama así el libro. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es la relación entre una persona tan particular que nunca a mí se me había ocurrido llegar con un heterodoxo completo como Mishima y Vallejo Nájera, que es una persona... Pues Vallejo Nájera adora a Mishima. Es adoración. Yo creo que le faltó saber japonés para poder leer fuentes directas, pero se desprende una adoración porque se desprende, yo creo, de la lectura de ese libro como una profunda empatía, una profunda conmiseración. Sí. Quería preguntar acerca de, bueno, me he contado magníficamente el porqué de su ruptura con su cotidianidad a partir de cuando cumple 30 años, y también quería conocer no solamente el querer romper con su infancia tímida, enfermiza, sino qué peso pudo tener también su no participación en la guerra. Bueno, entonces, claro, a ver, ¿cómo le marca eso? es que... Porque incluso una participación reciente de Silvio Juan Palacios en la Sí, entrevista sí, sobre su nuevo libro, sí. dice que, digamos que es una redención su vida a partir de entonces. Es que, vamos a ver, cuando un escritor habla, pone mucho de sí, pero también fantasea mucho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos permiten saber con los parágrafos que hemos leído de las Confesiones de una máscara, identificar al Mishima que escribe con 22, 23 años. Bien, ahora, yo creo que sería muy irresponsable identificar al último Mishima como el todo Mishima. ¿Por qué? A Mishima, todas estas cuestiones por las que luego termina muriendo, cuando es joven no le importan nada. No le importan absolutamente nada. Mishima es capaz de exagerar su condición física o sus falencias de su condición física para escapar de la guerra. Y lo hace. Entonces, ese último Mishima no solamente tiene que avergonzarse, no solamente tiene que superar la vergüenza de su propio cuerpo, que eso es muy fácil de cambiar, que es metiendo horas en el gimnasio, ¿no? Pero hay una cuestión fundamental, y es que él que se identifica, en el último Mishima se identifica con los héroes que son capaces de morir por la defensa de la identidad nacional, etcétera, 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 es algo que él no hizo. Entonces, de todas esas capas, como Mishima no es una cebolla, que una capa se quita y luego aparece otra, no, es como que las capas se han cruzado. Entonces, es que los japoneses tienen mucha razón, es que es muy complicado Mishima. Entonces, una de las pulsiones que conducen a una persona en el apogeo de su fama y con 45 años y con 2 hijos, que esto no se suele mencionar, pero a mí, quiero decir, uno es muy libre de hacer muchas cosas, pero yo como padre, o sea, me parece una irresponsabilidad dejar a 2 hijos por ahí, ¿no? No lo sé. Pero lo que quiero decirte es que a todo ese cajón desastre que conduce a Mishima a esa decisión, desde luego, la de purgar una culpa, creo que es la primera. De hecho, por ejemplo, hay una novela, también juvenil, que se llama Los años verdes, y es que casi se mofa Mishima de Hirohito cuando se entrevista con Arthur, porque dice casi textualmente que Arthur, y da el nombre de uno de estos rikishi, de los luchadores de sumo, ¿no?, del más famoso de todos en el Japón de la época, que Hirohito, al lado de este señor, era un moco. O sea, realmente. Y ese casi se mofa en el libro. Es decir, que todo este abrazo de la identidad nacional, de la dignidad del emperador, es algo que cae después. Al principio no lo siente así. Está completamente ajeno. Como está completamente ajeno, pues eso, al trato cotidiano de los otros. En cuanto empieza a publicar, que publica con una vertiginosidad asombrosa, se puede ganar la vida como literato casi al año de emprenderla, ¿no? Y como os decía, o como les decía, ese primer abrazo de la escritura es un abrazo que él identifica con el decadentismo,
con la soledad, con el solipsismo, con esa corriente de decadencia que luego criticará con mucho denuedo, ¿no?, en su trabajo. Por eso se mete con Datsai sin llamarle, ¿no?, sin mencionarle, pero se mete con él. ¿Algo más? Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de haber venido hoy aquí a rendir nuestro pequeño trabajo para visibilizar a un autor que seguramente de esto se hablará hoy, pero ninguna institución, pues ni la Fundación Japón, ni Casa Asia, ni nadie está reclamando. Un poco contestando a tu pregunta también, ¿no?, de esa incomodidad de Mishima. A mí me parece bastante simbólico que estemos aquí porque no podemos estar en otro lado. Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, me siento muy honrado, ¿eh?